Entonces, aquí ya está dibujado más bonito, tenemos lo de siempre. Los elementos básicos son las raíces, con las semillas, el tronco, con las gerencias que yo me he limitado en principio a decir la administración, los recursos, o sea, la gestión de los recursos y los recursos humanos y los servicios técnicos. Y luego vendrían las ramas, que son por objetivos de obras, y la copa con los trabajadores. ¿Qué pasa? Que luego salen los frutos. Pero los frutos no salen del presidente o del alma mater que está bajo tierra, que es donde quiere estar. Porque en realidad un investigador, un líder, no quiere estar ahí perdiendo el tiempo haciendo relaciones públicas. Lo que quiere es estar estudiando, leyendo, en ese guis. Y entonces los frutos en realidad salen de entre los trabajadores, que es como deben salir. Es decir, entre el grupo de gente que están ahí, que están todos jugando, pasándolo bien, no sé qué. De ahí sale de repente algo bonito, pues yo qué sé, un casamiento o una buena idea en un bar. No dicen que España se arreglan los bares, pues eso, porque se arreglan de ahí salen las flores y los frutos de los trabajadores, no de la gerencia ni de la dirección. Cuando se juntan varios árboles de estos, pues genera lo que es la ciudad o el entorno más completo, sería un bosque. Entonces, bueno, ya puestos a... Esto casi prefiero leerlo porque me lo sé mejor leído. Los organigramas árbol de trabajo permiten tanta variación en las organizaciones como tipos de plantas existen. Teniendo claro las funciones de las partes, semillas, raíces, troncos, ramas, hojas, flores y frutos, luego entraremos en detalle en cada una de las partes, podremos distinguir a simple vista entre las organizaciones. Las hierbas equivalen a los individuos que también forman colectividad. Los arbustos no requieren de gerencias. Es decir, directamente salen de las raíces los proyectos. No necesitan una gerencia que les diga. Esos son los arbustos. El árbol, sin embargo, incluye todas las partes de una planta, desde las semillas, las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Las semillas. Corresponde al fundador, al alma mater, transmitir su idea o visión, buscar el modo de hacerlo posible y colaborar activamente en la creación de un buen equipo de trabajadores que se identifiquen con su idea. En el árbol está la semilla y en la semilla está el árbol. La semilla, alma mater, se sitúa dentro del suelo, es decir, muy pragmático, incluso oculto a la vista. El mejor líder es el que pasa desapercibido, según decía Lao Tse. Al estar en su medio y aparecer las condiciones adecuadas, germinan y se desarrollan todas las partes del organismo. Y la realización del proyecto, idea o visión, si es suficientemente poderosa, se esparce a través de sus frutos. La semilla o alma mater también es el responsable de transmitir desde el origen tanto la idea completa como la posición de cada persona dentro del árbol y, por supuesto, la tarea a realizar por cada una de las personas del equipo. De este modo, cada persona desempeña su labor de forma propia y sin que nadie le esté diciendo lo que tiene que hacer cada día, porque todo el mundo sabe perfectamente cuál es su misión y cuál es su trabajo. La semilla tiene toda su información, la transmite a los trabajadores. Los trabajadores ya no necesitan ver nunca más a la semilla, porque cada uno es simplemente parte de esa idea, de ese proyecto. De este modo, cada persona desempeña su labor de forma propia y se reducen bastantes conflictos de rol, que es muy importante. Es necesario que las condiciones y retribuciones del trabajo estén bien resueltas desde el principio, por el área del recurso, por las áreas de los recursos, es decir, por las gerencias, recursos humanos, etc., ya que no suponen gratificaciones el logro, sino claramente economía de incentivos. Es decir, las gratificaciones por logro no suponen extras económicas, para eso están los frutos. Es decir, cada uno sabe lo que va a cobrar y se tiene que contentar con eso. Cuando consigue hacer bien su trabajo, obtiene un fruto natural, no una gratificación como un perrito que le da una galletita para que se ponga contento, que es muy diferente. Para los logros llegarán las flores y los frutos. En definitiva, la semilla no tiene nada que ver con el jefe de antes, entre otras cosas porque si no vale, no germina. Es decir, los jefes puestos a dedo no funcionan, no prosperan. Vivimos una sociedad de jefes puestos a dedo y por eso estamos padeciendo que la gente más valiosa se quede en la calle. Y así vamos mal, y así
estamos enfermando las ciudades y estamos acabando con el planeta. Yo lo que estoy proponiendo es ser conscientes de la problemática y hacer un esfuerzo para invertir esa situación y empezar a transmutarla hacia una postura regenerativa que sane el entorno. La tierra es muchísimo más poderosa que nosotros. Las raíces son los recursos. Son una parte esencial para el desarrollo de la planta, el árbol o, en nuestro caso, la organización del trabajo. Antes que nada, es importante que el suelo o el ambiente sea rico en minerales y nutrientes para que las raíces puedan desempeñar su función de captación de recursos. Hay tantas formas de raíces como tipos de plantas, superficiales, profundas, pivotantes, etc. Pero conviene tener claro que cuanto más desarrolladas y diversas sean estas, mejor sujetarán la parte aérea del organismo, sobre todo en los momentos difíciles. Pasaríamos al tronco y a la copa, ¿no? Que es un poco la relación entre la forma de las gerencias y su relación con las ramas y con los trabajadores. En los árboles encontramos diversidad de formas de ramas, de troncos y de copas de los árboles. Hay copas compactas, en donde digamos que trabajarían, que la empresa es muy clara, es como que trabaja todo en una piña, ¿no? Hay otras que tienen las ramas que empiezan desnudas, es decir, las funciones, los objetivos se empiezan a desarrollar casi desde las gerencias y finalmente se llevan a cabo. Incluso hay árboles que el tronco se divide en dos, que sería una segregación de empresa, una partición de empresa, o por el contrario, dos árboles que crecen juntos y forman una sola copa, que sería una fusión de empresas. Pero cuando hablo de fusión de empresas no estoy hablando de la pirámide egipcia. Ojo, no perdáis de vista, la idea es la de la planta, la de la semilla, la del funcionamiento orgánico. También se pueden ver de qué manera acometer los objetivos. Se pueden acometer de una forma alterna, el vástago central puede dedicarse a un objetivo, cuando lo ha hecho puede hacer el siguiente y así. Es decir, observando la botánica, encontramos montones de ejemplos de cómo se podría organizar la sociedad para realizar los objetivos y los fines que quiere desempeñar. Y esto es muy llamativo, el ejemplo de las hojas. En la parte de arriba, esto también lo pone porque las hojas son las personas que trabajan en cada objetivo. Por tanto, son las partes más importantes y vistosas en el organigrama. Las hojas en una planta son las encargadas de recoger la energía lumínica del sol para hacer materia orgánica, la fotosíntesis. Es decir, transforman la energía del sol ¿en qué? En vida, ¿no? O sea, el sol en vida, ¿no? Es decir, gracias a las hojas existe la vida en la tierra, ¿no? Es decir, los trabajadores, sin querer, están haciendo una cosa fabulosa, que es, esto equivale a la transformación interna de la persona, por haber empezado a trabajar y ser parte activa en la regeneración de su barrio, que redunda en la familia y por ende en el vecindario, comenzando así la tendencia hacia la regeneración que puede llegar a formar un bucle positivo. Además de la agrupación natural de las hojas, esto es importante, hay una cosa que se llama arreglar problemas y otra cosa es corregir tendencias. O sea, eso yo lo he aprendido conduciendo motos. Cuando tú, o sea, la tendencia lleva implícita la inercia. Entonces, tú cuando quieres cambiar algo, una moto, si tú quieres cambiar de dirección, no lo puedes hacer así de fácil. Entonces, yo creo que se trata de plantear cambios de tendencias, básicamente. O sea, no de proponer, por supuesto, revoluciones ni cosas bruscas de nada, sino que yo creo que el ejemplo de la transición es lo bonito. Es como una especie de cambio de tendencias. Por ejemplo, yo he dejado de fumar gracias a ir reduciendo poco a poco la dosis. Hay otras, y así, ¿sabes? Sin grandes estragos, ¿no? Entonces aquí hablo de cambio de tendencias, que es importante. Además de las agrupaciones naturales de las hojas, se aprenden distintas formas para hacer grupos de trabajo como ejemplos. Por ejemplo, el grupo A. Se hacen grupos de trabajo, que eso funciona muy bien. Fijaros cómo funcionan las hojas. Se juntan, en el caso del grupo A, son 7 hojas. 3 son adultas y 4 son pequeñas. Las pequeñas serían como trabajadores jóvenes que asisten a una práctica de grupo de trabajo, pero las mayores son impares, de manera que no puede haber empate. Las pequeñas solo van a observar y aprender.
Lo mismo en el caso B, que ya son todas hojas adultas, pero son impares. Es decir, en la propia agrupación y racimos de hojas de la naturaleza ya nos están diciendo cómo organizar grupos de trabajo. Y luego abajo, pues eso, la gran variedad de hojas, que yo creo que eso, otra vez, en vez de tender a la uniformidad, que es lo que se pretende, que seamos todos prácticamente el mismo, cortados bajo el mismo rasero, lo bonito de la naturaleza es que todos somos diferentes o iguales, pero que somos nosotros mismos. Y ahí veis la variedad de hojas tan preciosas que nosotros, pues yo creo que eso cualquier niño estará encantado de descubrir la riqueza que hay en las hojas, en las flores y los frutos. Bueno, esto pues es un poco lo que os he dicho antes, no me quiero extender en esta parte. Y aquí venimos ha hecho una especie de dibujo animado del método urbanístico regenerativo aplicado al barrio Tetuán. Tenemos el barrio, ese es el barrio. Lo primero, es importante que exista una corriente que favorezca la transformación y la mejora. En este caso lo he similado con la lluvia y el agua. La semilla alma mater, que es la persona o grupo de personas que se ocupa de analizar y hacer un diagnóstico del problema a resolver y una propuesta de la solución. A continuación se crearía una cooperativa de trabajo asociado o una asociación equivalente que tenga la capacidad de contratar y de, digamos, gestionar todos los cometidos administrativos, técnicos y de recursos que son necesarios para funcionar en la sociedad. Entonces, una vez que está constituida la organización, pues empiezan ya a funcionar los recursos, es decir, las fundaciones, pues yo que sé, la administración si concede ayudas, etc., ¿no? Y los recursos son los que van a hacer que se empiecen a desarrollar los objetivos que se han planteado. Evidentemente, tiene que haber las circunstancias del entorno tienen que favorecer que se puedan desarrollar. Y por último, los frutos. Mirad cómo salen los frutos. Las flores primero, los frutos y ya está. Y entonces los frutos son nuevas semillas. Y bueno, y esto es un esquema ya así más pormenorizado del funcionamiento general. Aquí veis el esquema de cómo funciona. Está pormenorizado, ¿vale? Cada pelotita de estas, en principio no está definido 100%, pero cada pelotilla se supone que es un puesto de trabajo. Estamos separando trabajadores de la construcción, trabajadores sociales, voluntarios y vecinos. ¿Vale? Entonces tenemos la dirección y tenemos el alma mater, que puede ser una figura que puede estar combinada en la dirección junto con un trabajador social. Luego, secretaría ejecutiva puede haber o no, las gerencias, donde está la administración. Bueno, aquí viene un poco cómo es un rollo y cómo sería, ¿no? Pero lo interesante es eso de que los trabajadores son la capa humana de la ciudad, del urbanismo, por lo que son los vecinos, son los principales beneficiarios, tanto por tener oportunidades de trabajar como de disfrutar con los avances reales. ¿Vale? Bien, esto está así. Y luego todos los aspectos de calidad que son importantes, y a esto es muy importante, el empoderamiento. Es decir, es fundamental que la administración forme parte, digamos, real de todo este proceso. ¿Cómo? Pues facilitando permisos y facilitando el llevar a cabo la realización de todo esto. Y pasamos al capítulo de los proyectos, propuestas concretas. Hemos dedicado un tiempecito a desarrollar unos 4 proyectos con el objeto de llevarlos a cabo. El primero, por ejemplo, es este, que es un invernadero. José Luis, esto es un invernadero a la entrada de la calle Marqués de Viana, que consiste en unos tubos de vidrio
que dejan pasar la luz y el agua. Entonces, este invernadero es para producir flores, con el objeto de crear puestos de venta de flores en toda la calle y poder vender flores, porque las flores no se producen aquí, sino que hay que comprarlas en el extranjero. Aquí tenemos un comedor popular en el que evidentemente está destinado a hacer que las personas mayores salgan de sus casas y se junten pues para tomarse una infusión, para comer. Siempre las propuestas son propuestas que no hacen competencia con los comercios y los locales que ya existen. Entonces aquí hemos hecho una evaluación de costes y luego un poco la idea es que todas estas construcciones son desmontables, porque la idea es que se puedan utilizar en solares que se van a desarrollar. Entonces la idea es poderlos montar, siempre bajo una inspección de control de calidad y de prevención de riesgos laborales. Aquí tendríamos la solución del cine, que también es una solución concreta para 30 personas para ver películas. Todo esto genera trabajo tanto a los constructores, que evidentemente son gente de entre los vecinos, como a los que luego lo explotan. Sí, bueno, el presupuesto pues también lo hemos empezado a evaluar, ¿no? Según los metros que tiene, un precio del metro cuadrado de construcción, y luego con un nivel de explotación, es decir, de 2 pases de películas al día, durante 7 días, etc. Todo eso es lo que tengo que hay que desarrollar más concreto hasta el final, que yo creo que aquí no hacía falta decir todos los números. Pero vamos, la idea es que un solar que está completamente inerte se convierte en un sitio de uso cultural, en donde motiva, estimula a los jóvenes, genera un pequeño atractivo cultural y bueno, un ejemplo, ¿no?, de cómo salir para adelante. Incluso esta casa, que es una casa que está ahí abandonada, pues sería una hospedería con el objeto de invitar a gente que venga a dar conferencias o en la parte de abajo dar reuniones, charlas, etcétera, ¿no? Y arriba, en la parte de abajo, es una sala de exposiciones o conferencias con unos baños. En el piso de arriba pues son unos dormitorios para poder invitar a cualquier persona a través de esta cooperativa a dar charlas, talleres, etcétera, ¿no? Y además sirve como ejemplo de arquitectura tradicional del barrio, dándole un dinero, una renta a los dueños, que ahora mismo lo tienen parado. En todos los gastos pues se incluye una gestión de dinero para que los dueños les compensen. Por ejemplo, en este tipo de actuaciones, en todos los solares de la trama urbana que no se desarrollan, que son ahora mismo solares descampados, pues promover la idea de que se desarrollen o bien como huertos urbanos o bien como elementos con propuestas lúdicas que desarrollarían voluntarios con el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento es el que les da el permiso y los propietarios de esos solares, de alguna manera, por la cesión provisional, tendrían una condonación de IBI. Evidentemente también bajo control de calidad, con riesgos, etcétera, porque todas estas cosas hay que hacerlas siempre bien. Es decir, la idea de todo esto es hacerlo siempre con control de calidad. Es decir, eso es un paso adelante. Y ya está.